¿Qué tal? Dios te bendiga. Me da un enorme gusto tener la oportunidad de estar aquí contigo, esperando en Dios que esta reflexión, esta enseñanza nos dirija, nos encauce en la voluntad de Dios. Yo les invito a que estemos atentos a esta enseñanza y que podamos juntos ir descubriendo las maravillas de las Escrituras, tal cual Dios quiere que podamos entenderlas y aplicarlas en nuestros tiempos. Te doy la más cordial de las bienvenidas e iniciamos. Abramos juntos las Escrituras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 25. Aquí se nos narra la llamada parábola de las 10 vírgenes, es decir, una enseñanza que Jesús quiere transmitirnos a través de un ejemplo de lo que habría de sucedernos en los últimos tiempos, porque esta parábola de las 10 vírgenes está incrustada, está localizada en el discurso que Jesús está dándoles a sus discípulos acerca de las señales que habrían de preceder a su pronto regreso. Entonces, esta parábola debemos de analizarla a la luz de la segunda venida de Jesucristo. Es decir, que tenemos que pensar en esta parábola para los últimos tiempos, para los tiempos finales que habrían de alcanzar a la humanidad. Yo sé que desde aquella época hasta el presente han pasado más de 2000 años. Sin embargo, la vigencia tal cual de esta parábola se hace hoy más que nunca útil para nuestra fe cristiana, porque desde que comenzamos a leer en el capítulo 24 las palabras de Jesús que les está dando a sus discípulos acerca de las características que habrían de existir tanto de manera externa como interna al interior de la iglesia, como fuera de la iglesia, cuando él habría de regresar, él finaliza con una serie de advertencias o de una parábola, otra enseñanza acerca de cómo servir a Dios y finalmente la manera en la que él habrá de separar a sus ovejas de medio de todos aquellos que creemos o pensamos que deberíamos de estar en el reino de los cielos. Obviamente, tanto Mateo 24 como 25 anteceden a la crucifixión de Jesús. Es decir, es una serie de enseñanzas previas a su arresto, ¿sí? Entonces, por eso resulta más importante poder entender que lo que deseaba Jesús es que estuviéramos apercibidos de las cosas que habrían de suceder antes de que Él regresara. Cosas que se han ido cumpliendo una a una y hay cosas que todavía faltan por cumplirse. Pero la parábola de las 10 vírgenes es independiente de lo que tiene que ver con interpretar los tiempos, interpretar cuáles son las señales, si es una señal de Dios esta o no, si se cumple o no una profecía. La parábola de las 10 vírgenes se enfoca en la relación que la iglesia necesita tener con el Espíritu Santo. Y esto es algo de mucha importancia y Dios quiere tratar con nosotros porque somos una comunidad cristiana, somos una iglesia, y hablo en términos universales, que necesita urgentemente de entender la imperiosa necesidad que tenemos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vamos a leerlo juntos. Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lo primero que cabe mencionar es la expresión de Jesús en un futuro. Será. La mayoría de las ocasiones cuando Jesús está enseñando acerca del reino de los cielos, nos encontramos con la expresión en presente. El reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es semejante a esto. Es decir, está hablando en términos de el presente de esa parábola o de esa enseñanza que quiere Jesús que entendamos. En este caso, habla de una parábola en futuro, es decir, que es aplicable no en el presente en el cual Jesús caminaba todavía entre nosotros, sino que se atañe o que se hace aplicable a la generación que habría de venir, en la cual Jesús habría de venir. Entonces,
es bien importante poder comprender que esta parábola en lo particular está siendo como una profecía acerca de los tiempos finales. ¿Sí? Es una parábola profética. Son palabras que van hacia adelante en el tiempo hasta la generación que nos toque ver todas las características o varias de las características que menciona el Evangelio de Mateo en el capítulo número 24. Y esta enseñanza o esta parábola es muy aplicable a los tiempos que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Entonces el reino de los cielos será semejante, tiempo futuro, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lo primero que notamos aquí es que está hablando Jesús de 10 vírgenes, es decir, de personas que han sido limpiadas, que son purificadas, que son santas, que han entrado por la puerta angosta, que han entrado por la puerta estrecha y que están caminando en una comunión, en una vida con Cristo. Están anhelantes de esperar el día de las bodas, en el cual Cristo regrese a la tierra, y están guardándose en este estado de virginidad, ¿sí? Entonces, aquí nos habla no de gente que no esté dentro de una comunión con el Espíritu de Dios, con Cristo, sino nos está hablando de personas que han sido redimidas por Jesús, que han sido compradas por su sangre, de aquellas personas que creemos en Cristo y que creemos en su justificación, no la nuestra, sino su justificación a través de su sacrificio para limpiar nuestras vidas de todo pecado. Por lo tanto, esta parábola está dedicada a la iglesia de Cristo. Está dedicada a todos aquellos que nos decimos cristianos, que creemos en el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que creemos que Dios se hizo carne y que es Jesús el Hijo de Dios. Es a cada uno de nosotros aplicable pues esta parábola. Lo siguiente que surge, o que llama mucho la atención, es que tomando sus lámparas. La Escritura nos enseña en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios siempre ha sido la lámpara que alumbra cada paso de la fe cristiana. Por lo tanto, aquí nos está hablando de la palabra de Dios. Estas lámparas que necesitan estar encendidas por medio del aceite, que es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Entonces nos estamos entendiendo que son vírgenes, están purificadas, que tienen lámparas, que tienen sus Biblias, que tienen la palabra de Dios, que han vivido y experiencias cristianas, que salen a recibir al esposo. ¿De acuerdo? Entonces, entendámoslo. Personas santas que sí entienden la palabra de Dios, que la practican, que la viven, que están buscando cada día hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Versículo 2 nos dice lo siguiente: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí no nos habla de pecados escandalosos, no nos habla de maldades abrumadoras, terribles, de malos ejemplos, no. Nos está hablando de sensatez o de insensatez, ¿sí? O mejor dicho, de insensatez y de prudencia. Son las dos características que Jesús está viendo en la iglesia de los últimos tiempos. Habrá personas insensatas y habrá personas prudentes, ¿sí? En otras palabras, Jesús va a ver una iglesia, o tiene una iglesia hacia el final de los tiempos, donde aunque todos estemos caminando, todos estemos relacionándonos con la palabra de Dios, buscando la mejor doctrina, la doctrina más saludable, la más apegada a la Biblia, etc., todos necesitamos entender que habrá prudencia por un lado y habrá insensatez por el otro lado. Y ambas ámbitos de la vida cristiana estarán presentes en la iglesia que habrá estado viva el día en que Él regrese. 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál es la característica de estas 5 y de estas 5 personas que representan a toda la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, la insensatez, ¿en qué consistió? Personas que sí creen en la Biblia,
personas que sí fueron purificados de sus pecados, que sí entraron por la puerta angosta del arrepentimiento y la fe, pero que no llevan consigo aceite. Sí creen en la Biblia. Nunca van a negar la veracidad bíblica, pero sus experiencias cristianas, su vida cotidiana, su manera de vivir diaria, no se está basando en una vida sobrenatural, como aquí se nos describe que viven los cristianos. Sí creen en la Biblia, pero les cuesta mucho trabajo creer en el Espíritu Santo, les cuesta mucho trabajo experimentar lo que aquí está escrito. Sí llevan sus lámparas, pero no llevan el aceite que enciende estas lámparas. Esto es muy importante entenderlo, porque la insensatez está sujeta a la falta del intérprete de las Sagradas Escrituras, que es el Espíritu de Dios. En cambio, dice la Escritura, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, tú y yo, cuando nos convertimos, cuando nos volvemos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a entender, nos da luz, alumbra a través de nuestras lámparas aspectos de nuestra vida cotidiana. El cristiano sí tiene el Espíritu. Y hay mucha gente que dice que el Espíritu no se da por medida. Yo no estoy diciendo que se dé por medida, que quede claro. Sí tiene el Espíritu. Y sí ha aprendido cosas del Espíritu. Pero no se ha llenado, ni se ha entregado a la vida del Espíritu. Y esto es diferente. Porque una cosa es haber iniciado la caminata cristiana. Y algo muy distinto es cuando en la caminata cristiana necesitamos más capacitación, más llenura, que el Espíritu Santo nos lleve a una nueva gloria, porque de gloria en gloria, dice la Escritura, que le habremos de ver. Entonces, es importante entender esto, amados. Sí, tienes al Espíritu, sí hay aceite en tu lámpara, que eres cristiano, que has nacido de nuevo, sí hay aceite en tu lámpara, pero debemos de cargar con nuestra vasija llena de aceite. En otras palabras, necesitamos más del Espíritu. Y más como esta parábola está incrustada en el retorno del Señor Jesucristo, el ambiente que habrá de experimentar la iglesia es sumamente adverso, es sumamente anticristiano. Por lo tanto, no podemos decir yo con lo que tengo basta. Necesitamos más, porque el único que nos va a poder guiar por un mundo que va a volcarse en contra de nuestra fe es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos enfocarnos en que nuestras lámparas no solamente tengan lo esencial, sino que tengan abundancia para poder tener suficiente aceite en nuestras lámparas para cuando el marido regrese. Continúa diciendo la Escritura. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Amados, yo creo que estamos en el mundo cristiano, en su gran mayoría, si no es que todos, creyendo que las 10 se durmieron, todos estamos dormidos en cuanto a este tema se refiere. Es decir, todos nos encontramos en un estado de letargo espiritual en cuanto al regreso de Jesús se refiere. Ha pasado tanto tiempo que estamos dormidos. Por eso dice la Escritura, y tardándose el esposo, las 10 se durmieron. En este tema, sí podemos estar caminando con Cristo, sí podemos estar practicando la piedad, por supuesto que podemos estar buscando de Dios cada día, tratando de hacer su voluntad, haciendo el bien que venga a nuestra mano a hacer cada día. Sin embargo, esta Escritura nos enseña que estamos, respecto al tema de su regreso, dormidos. Hay gente que por supuesto se ha dedicado a estudiar escatología. Hay gente que estudia las profecías, que ha desarrollado teologías en torno al libro de Apocalipsis, al libro de Daniel. Por supuesto que hay un interés genuino, un interés legítimo en el tema del regreso de Jesús. Pero estamos dormidos todos. Aun cuando podamos
tener cierta capacidad o cierto conocimiento teológico acerca del regreso del Señor Jesucristo, en realidad estamos dormidos. Estamos aletargados en este sentido, porque Jesús no se equivoca. Las 10 vírgenes habrían de estar dormidas, insensatas y prudentes. Todos nosotros estamos dormidos. Las cosas han estado pasando delante de nuestros ojos y estamos como en un sueño profundo, porque nuestro Señor ha tardado tiempo en venir. Por lo tanto, no está por demás entender que en breve habremos de escuchar ese grito que sacudió a las vírgenes, las prudentes y las insensatas. ¿Qué es lo que dice? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, es decir, cuando la oscuridad está más intensa, donde es justamente la mitad de que no hay luz de día, el momento más denso de oscuridad, se escucha un clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Recordemos que las 10 vírgenes tienen sus lámparas, las 10 lámparas tienen aceite, todos tenemos aceite, pero hay quienes se prepararon con más aceite para recibir al esposo. Sí, estamos dormidos en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchísimas interpretaciones válidas, algunas quizás más extravagantes. Todos pueden opinar acerca de cómo interpretar las profecías del fin de los tiempos. Pero donde no vamos a errar es si nos concentramos en buscar al Espíritu Santo para que nos llene nuestra vasija. Es decir, sí, no te quedes con lo que sabes. No te creas que ya con lo que tienes te alcanza. Necesitamos llenar nuestra vasija del Espíritu Santo. ¿Sí lo alcanzas a entender? Necesitamos al Espíritu Santo. No va a haber otra forma de poder pasar por estas densas tinieblas que vienen si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo para que alumbre nuestras lámparas, para que la palabra de Dios se haga viva, nos alumbre en cada paso que damos, porque las tinieblas no van a ser nada sencillas de pasar. Habrá necesidad de que nuestra lámpara esté bien encendida, amados. Cuando las 10 vírgenes se despiertan ante el grito de decir: aquí viene el esposo, salid a recibirle, las 5 vírgenes insensatas se percatan de que ya no les alcanza el aceite que tuvieron para lo que habría de camino a recibir al marido. ¿Lo entendemos? Sí tienes. Sí, estás caminando. Sí, ya sabes cosas. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Nos es indispensable la llenura del Espíritu de Dios. Que nuestras vasijas estén llenas, no solo nuestras lámparas, no solo lo que entendemos, sino que todos nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios sea nuestro Señor, nuestro dueño, para poder tener suficiente aceite y salir a recibirle. Es una realidad que tienes que entender si quieres llegar al final. Porque aquí hablamos de 5 que se van a quedar, amado. La mitad de la iglesia es y será como los insensatos. No están buscando más porque creen que ya tienen algo. Porque creen que tienen suficiente luz. Y en lugar de ir a más, se quedan con lo que tienen. Y desde lo que tienen, comienzan a señalar a otras personas. No hagamos eso, amado. Vayamos a la humildad y dejemos que el Espíritu Santo llene estas vasijas de aceite para la última parte de nuestra caminata en Cristo, para los últimos tiempos. Entonces, versículo 7. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué estaba pasando en ese momento?
las lámparas de las insensatas comenzaban a apagarse y se dieron cuenta que no tenían ya más aceite para ponerle a sus lámparas. Amado, cuando la escritura ya no te está brillando, ya no te está alimentando, cuando ya no te sientes nutrido del Espíritu de Dios, cuando ya no hay con claridad cómo vivir, hay confusión, hay tristezas, hay amarguras, hay situaciones distintas, difíciles de transitar, y no te está brillando qué hacer, tu lámpara se está apagando. Y lo que hacen las insensatas, equivocadamente, es voltear a pedirle a las que son prudentes, a las que sí se llenaron del Espíritu, dadnos de vuestro aceite. Es decir, compárteme. Y es aquí donde se comete un grave error en muchos ministerios hoy en día. Hay gente que hace que las personas dependan de ellos. Y esto es un terrible error, tremendo error. Es decir, esta insensatez, esta parte de la iglesia insensata, que no está cuidando su relación con Dios, que no ha ido a más, depende o va a depender o va a querer depender de aquellos que estén llenos del Espíritu de Dios. En otras palabras, se vuelve una relación dependiente de quien no tiene y de quien sí tiene. Dame de tu aceite. Quiero lo que tú tienes. ¿Sí me doy a entender? Se vuelven dependientes de otras personas porque no fueron entendidas de que necesitamos al Espíritu de Dios. Continúa diciendo la Escritura: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, arregla tu vida con Dios, van a decir los prudentes o las prudentes. Arregla tu vida con Dios. Pero en este lapso de que la gente dice, ay, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Tengo que ir a comprar, tengo que empezar a buscar de Dios, etc. Ahora sí me tengo que poner las pilas, ahora sí tengo que echarle ganas. En ese momento llegó el marido y las dejó fuera. Interesante aprender esta parábola. El marido va a llegar y va a darle la bienvenida a las que estén preparadas, no a las que se hayan tenido que ir a arrepentir nuevamente. Por eso hoy más que nunca hago un llamado de parte de Dios. A ti que has vivido de manera insensata, que has vivido alejado de Dios o alejada, o que sencillamente has hecho de la vida de fe una mera religión. Te hago un llamado a que hoy te vuelvas a Dios de todo corazón, que llenes tu vasija, porque no va a haber otra oportunidad, porque no va a haber chance que cuando escuchemos y tu lámpara se esté apagando y no te pueda alumbrar para transitar en medio de esta oscuridad hacia que habría de enmarcar el fin de los tiempos, te vas a quedar fuera. Con todo y que eres cristiano, con todo y que has sido redimido por Cristo, que fuiste comprado, si no llenas tu vasija de aceite, te vas a quedar fuera. La diferencia en la iglesia de hoy es quién está lleno y siguiendo al Espíritu de Dios y quién no lo está haciendo. Esa es la enorme diferencia de lo que va a marcar de la iglesia quiénes se quedan y quiénes parten con el Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. No esperaron a que los demás se arrepintieran. Jesús, cuando regrese, no te va a esperar. Los cielos serán abiertos y mandará a sus ángeles por los 4 extremos de la tierra. No va a haber otra oportunidad. Si hoy no haces caso de este mensaje, no sé si el día de mañana pueda darte el tiempo para arrepentirte, para cambiar, para llenar del Espíritu de Dios tu vida. Hoy es el día, es el llamado que Dios quiere darte, para que hoy comiences una sincera búsqueda de comprar aceite para tu vasija. La vasija somos nosotros. La vasija somos nosotros. Somos los que nos tenemos que llenar del Espíritu de Dios. Dice la Escritura,
Después vinieron también las otras vírgenes, las que ya se arrepintieron, las que ya alcanzaron a comprar aceite, pero que las puertas ya estaban cerradas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habría de venir. Y amado, amada, el día y la hora nadie lo conoce, pero sí podemos leer Mateo 24 y encontrar que hay señales muy claras de que Jesús está a la puerta. De la higuera aprended la parábola. Cuando está verde y sus hojas empiezan a salir, ha llegado el momento de prepararse. Y la higuera ya ha dado sus hojas, amado. Jesús está a las puertas. Y este llamado es para ti. Este llamado de Dios es para que entiendas y comprendamos nuestra enorme necesidad de llenarnos del Espíritu Santo. No podemos caminar un día más sin que el Espíritu de Dios venga y sature todo nuestro ser, sin que nuestras vidas se conviertan en verdaderos reflejos del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios en nosotros. Yo quiero invitarte, de verdad, a que consideres estos tiempos y que entiendas que el único que puede ayudarnos a transitar en medio de un ambiente como el que viene va a ser el Espíritu Santo. No va a haber otra manera. Por lo tanto, te invito a que cierres tus ojos y meditemos por un momento, entonando un canto. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Otra vez abriré ríos en el desierto, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas, porque ya viene el Rey. Allanad, allanad el camino del Señor, quitad las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Allanad, allanad el camino del Señor, quitad las piedras de tropiezo del pueblo del Señor. Del pueblo del Señor. Padre, haz un llamado a cada uno de los que vean este video, Padre, para que puedan de todo corazón pasar de la insensatez a la prudencia, Señor. Concédenos la oportunidad de ver cómo los tiempos están cambiando. Concédenos la oportunidad de ver cómo los tiempos están ya llegando a nosotros. Por favor, Padre eterno, no nos dejes en la insensatez, creyendo solamente en lo que ya conocemos, sino buscar la llenura del Espíritu Santo. Allanad, allanad el camino del Señor, quitad las piedras de tropiezo del pueblo del Señor.
del pueblo del Señor. Del pueblo del Señor. Ten presente este llamado. El Espíritu de Dios te está buscando. Tú lo estás buscando a Él. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en una siguiente oportunidad.